bienvenidos a Esto No es Político. Y estamos con Nessa Terán, ella es comunicadora, habla mucho de política y de moda, que nos encanta hablar. Luego nos dicen que es un programa de chismes, que por qué hablamos de moda, que por qué estamos todo el tiempo hablando de ropa. Una vez hicimos un programa juntas, ¿te acuerdas, Nessa, en GK? Me acuerdo. Y había un montón de hate gratis porque hablábamos de moda. Así que bueno, bienvenida, Nessa. Gracias. Y personalmente yo amo el hate. Me parece una... Yo creo que tienes que cuidar más a tus haters que a tus fans. Tus haters son solo fans confundidos, en mi opinión. Entonces, todo bien, no tengo problema. Dejen más su hate. Oye, ¿cómo empiezas tú a hablar de moda? Yo me estaba acordando que hace años en Twitter comentábamos la elección de la reina de Quito. ¿Te acuerdas? Muchos años, sí. 200 años. ¿Cómo empiezas? De toda la vida a mí me ha interesado mucho el tema de el espectáculo, la moda, la farándula, la política. Hay una anécdota que a mi papá le encanta contar, que yo desde los 6 años le pedía y le robaba sus revistas Vistazos, su revista Ecos, su América Economía, y me leía de principio a fin. Exactamente. Yo me acuerdo, por ejemplo, la primera elección que me acuerdo es la elección de Nebot versus Abdalá. Me acuerdo... Pero eras pequeña. Era pequeña, tenía 6, 7 años, pero estaba obsesionada. Me sabía los nombres de todos los candidatos, de sus esposas. Y recuerdo que estaba en Guayaquil, porque en los veranos nos mandaban donde mi abuela, que es de Guayaquil. Y estábamos viendo en la televisión la segunda vuelta. E íbamos viendo cómo Abdalá seguía sumando votos e iba a ganar. Y eso a mi abuela le parecía como lo peor que podía pasar. Yo lloraba, le llamé a mi papá, le dije que nos iban a vender al Perú. Esa fue mi lectura de las cosas. Entonces, a tan temprana edad. Desde muy temprana edad estaba como... Me encantaba leer de todo, la verdad. Era como muy... Quiero informarme de todo, quiero saber todo. Cuando llegó el internet, yo básicamente monopolizaba la computadora en mi casa. Y eso me generaba problemas con mis hermanas, como esta mano suelta. Entonces siempre como muy... Me encantaba la revista Vanidades de mi mamá también, me encantaba leer todo eso. Con Corín Tellado ahí. Sabes que esa parte como que nunca me gustó. La Corín me parecía como ya muy cursi para mí, pero leía todo acerca de las celebrities, de la realeza, de todo. Y la moda también era una parte de eso. Mi mamá también ha sido una persona siempre muy interesada en la moda, que siempre me hablaba de los diseñadores, que tenía sus revistas Vogue. Luego, cuando yo fui más grande, me traía de Estados Unidos, o como para mí lo máximo era tener una Italian Vogue, que era como wow. Entonces, desde chiquita, muy metida en ese mundo, muy interesada por eso. Y yo creo que surge desde ahí. Y ya con los años... y creo que cuando me fui a hacer mi maestría en Nueva York, tuve algunas clases en Parsons acerca de el punto de vista más sociológico de la moda. Y ahí me empecé a hacer preguntas más atravesadas por el tema del género, más atravesadas por el tema de la política, de la sociología y de lo que significa la moda, o más bien yo diría como el vestir para la gente, para la identidad, para nuestra forma de expresarnos. Y también una tensión que a mí me parece súper interesante en la moda, que es que la moda nos habilita a separarnos del resto y a volvernos únicos, pero también es una forma de uniformidad y de pertenecer. Y hay una tensión ahí. Entonces, eso siempre me ha llamado muchísimo la atención. Con el tema de la moda y la política, o sea, esta intersección, yo misma pasé como por todo un cambio en mi forma de pensar, porque yo solía pensar cuando me empezaba a formar, yo creo, mis pensamientos feministas o mis posturas feministas, que era terrible que se hable acerca de la ropa de los políticos, porque cuando se hablaba de la ropa de los políticos, se hablaba de las mujeres en política. No de los hombres. No de los jamás. Hombres. Y me parecía algo muy machista, me parecía algo muy injusto y me parecía algo banal. Me parecía como, ¿por qué estamos hablando de la ropa de las políticas? ¿Qué tiene que ver? Y con muchas lecturas y con muchas referencias de por medio empecé a cambiar esa postura y empecé a decir, ok, los políticos no hacen nada casualmente. Claro. Sean hombres o sean mujeres. Todo esto está finamente calculado y a medida que avanzamos en esa sociedad que está cada vez más dominada por la imagen, por la espectacularización,
nada de esto es casual. ¿Y qué está transmitiendo? Entonces, cambió mucho mi manera de pensar y mi interés y mi enfoque. Porque además, la moda siempre ha sido algo minimizado por estar relacionado a lo femenino. Todo lo femenino tiene un valor por debajo de lo que sí es serio, la política, la economía, que es dominada por los hombres, ¿no? Y también con una cierta clase social, con unos ciertos privilegios. Lo que dices tú acerca de que la moda como algo femenino igual es algo que es bastante peculiar, porque si bien es un tema femenino en cuanto a los intereses, digamos, ¿a quién interesa la moda? Eso es un interés muy femenino, es de mujeres, es de gays, etcétera. Los que dominan el mundo de la moda como industria siguen siendo hombres. O sea, el hombre más rico del mundo, o uno de los hombres más ricos del mundo, es Bernard Arnault, es dueño de LVMH y él es dueño del conglomerado de moda más grande del mundo. Y en este momento en particular, los directores creativos de las más grandes marcas y casas de moda del mundo son en su gran mayoría hombres blancos. Es algo parecido a lo que pasa en la cocina, ¿no? Exacto. La cocina la de la casa es de las mujeres, pero la famosa... La profesionalización es de los hombres. Exacto. Donde está el dinero y donde está la producción y donde está... sí, lo profesional, eso sigue siendo un territorio muy masculino, pero sí, las clientes y las teóricas y quienes piensan más en este tema, sin duda, sí se lo reconoce como algo muy femenino, como algo muy banal, como algo de la gente que no es muy inteligente, piensa en esto. La gente que no tiene... La gente superficial. Que poco profunda. Exacto. Esa es la gente que se fija en estas cosas. Pero yo me fijo en lo serio, yo me fijo en los discursos, yo me fijo en sus acciones, yo me fijo en lo que dicen y no en la moda. Además, lo uno está... o sea, puedes masticar chicle y caminar a la vez, como digo yo. O sea, puedes fijarte en lo profundo y ver también qué transmite la ropa, porque como bien dices, recordemos, no sé, comentábamos en su momento en ese programa de GK la ropa de Correa, con las imágenes aquí. Es decir, ya era identificado que Correa salía en todos sus eventos, incluso importantes, no con el traje y la corbata, sino hacía un statement a través de su ropa. Eso trasladado, hoy incluso tú has hablado de Lavinia Balbonesi. Es decir, si hay como un patrón que te puede ayudar a identificar qué hay detrás de ese personaje con lo que dice, con lo que viste. Totalmente. Y eso es algo nuevo de lo que se está hablando en este momento y que algunos le han puesto el ojo. Y creo que ahí has tenido también una influencia para poder poner eso en la opinión pública. Pienso que pasan dos cosas. Mientras más acceso tenemos al internet, más podemos acceder a toda esta información, ¿verdad? O sea, las generaciones más jóvenes que leen mis tweets o que leen lo que yo digo sobre esto son las que menos se sorprenden de que yo hable de eso. O sea, y les hace mucho sentido. Es como algo que obvio que es importante la moda. Es más, la resistencia viene de generaciones más grandes. Eso por un lado, pero también creo que podemos decodificar tantas cosas por cómo se visten los políticos, tantas cosas dichas y no dichas. Y creo que de aquí, yo empecé a hablar de este tema, que será hace unos 5 años. Y sí veo una evolución. Yo veo asambleístas pensando que se van a poner para ir a la asamblea. Yo veo políticos pensando 2 veces qué van a usar. Veo gente o personas como Lavinia Balbonesi usando magistralmente el poder de la ropa para comunicar. Y es algo que yo creo que antes ni siquiera estaba en el mapa. Y me alegra mucho que hablemos de eso y que cada vez más gente repare en eso y sea parte de la conversación. De ninguna manera yo digo solo fijémonos en eso, es lo más importante, pero hay algo parte de, por supuesto. O sea, no es casual el uso de gafas por Daniel Noboa. Los zapatos con tacón. Los zapatos con tacón, las gafas de sol como símbolo como marca personal, digamos, como símbolo icónico, es algo totalmente calculado, totalmente pensado y ejecutado con mucha precisión. E incluso a veces puede ser que no estás tan consciente cuando te vistes, porque tú dices, los políticos no dejan nada al milímetro. Bueno, quizá los que sí están más conscientes, sí, lo calculan y me voy a poner este color y tal, pero también pasa que te vistes un poco por intuición, pero que de repente también estás comunicando algo, incluso sin estar consciente de lo que estás comunicando. También, o si eres una persona que dice, no me importa cómo me visto, eso ya es una toma de postura, que se está comunicando a través de
de cómo te ves. ¿Y cómo es que tú empiezas? Porque además tú hiciste en alguna época periodismo. Entonces, aquí hemos hablado... Yo estudié periodismo. Ya, entonces eres periodista de formación. Sí, pero te desencantas en un momento del periodismo. ¿Qué pasa? Totalmente. Yo estudié periodismo me gradué en el año 2012. Yo estudié en Argentina. Y desde chica yo tenía como sueño ser periodista. Bueno, si veías Vistazo, leías Ecos y Exacto, demás. era como, yo voy a hacer una de estas plumas. Yo como... sí me veía a mí misma y me proyectaba a mí misma trabajando específicamente en prensa escrita, en una redacción, investigando, viendo. Y eso fue lo que estudié y llegué acá a Ecuador de vuelta en el año 2012 y empecé a trabajar en medios. Trabajé en una agencia de noticias, trabajé en diarios, fui freelance para revistas e hice eso por más o menos 3 años. Me sigue encantando escribir, me sigue encantando ciertos aspectos de la comunicación, pero el periodismo me di cuenta primero que era sí me di cuenta que era una industria en declive y... O golpeada, por lo menos. Y en extinción, yo diría. Sí, a veces pienso lo mismo. Vi eso era muy claro para mí. Era lleno de personas que estaban ahí desde hace muchos años, muchos de ellos hombres, por supuesto, y que nunca iban a soltar esos espacios de poder. Entonces yo veía que el crecimiento profesional era algo muy complicado, a menos de que juegues un cierto juego que a mí no me interesaba jugar. Y por otro lado... Y ya estando en redacciones, trabajando codo a codo con otros profesionales, me di cuenta que yo no tenía ese mismo nivel de pasión ni de vocación. A mí me gustaba cubrir lo que yo quería cubrir. Pero ¿qué querías cubrir? Yo quería cubrir cultura, yo quería cubrir sociedad, yo quería cubrir política, pero cuando había turno de fin de semana y me mandaban a cubrir un accidente vial que hubo en la Pía Santo Domingo, yo era una muy mala periodista. ¿No te gustaba? No lo disfrutaba, no me gustaba, no era buena haciéndolo, no me despertaba mi curiosidad. Y entonces empecé a pensar, ok, voy a estudiar una maestría, sé que me quiero ir a estudiar afuera, ¿qué quiero hacer? ¿Qué me gusta hacer? Y desde que surgieron las redes sociales yo siempre he sido como muy parte de ese mundo. Soy el tipo de persona, mis amigas siempre se burlan, como si hay una red social, la man está ahí primero que todas. Antes que todos los demás, como es la man que te dice así, venga, Blue Sky, ahí estamos ahora. Y desde chiquita siempre he sido así, como te contaba, como que muy, muy metida en el mundo del internet, muy criada por el internet. Entonces dije, marketing digital, redes sociales, hay algo ahí, puedo dar ese paso, sé escribir, sé cómo funcionan estas cosas, vivo estos nuevos formatos a un nivel que gente mayor que yo no. Entonces me voy a meter como en ese mundo y ahí fui haciendo mi carrera en el marketing digital y en el marketing. Me cambié, me di ese salto. Más publicitario. Sí, hacia la publicidad, pero muy enfocada en el tema digital sobre todo. ¿Y no te arrepentiste en algún momento, no extrañaste en algún momento o te quedaste satisfecha con el cambio? No extrañé en ningún momento en el sentido de decir qué hubiera sido mi carrera, qué pude haber sido, sobre todo por todo lo que ha pasado entre el año 2012 y el 2024 en el periodismo en nuestro país. O sea, ya no hay medios. Los medios cada vez más tienen que luchar entre la independencia y la monetización. La monetización es todo. Llegan nuevos actores que... no tienen el mismo nivel de ética o que no vienen ni siquiera de los mismos valores, yo diría que antes. Ni siquiera los principios del periodismo, ¿no? Exacto, ni siquiera... Exacto, los elementos más básicos del hacer periodístico. Exacto. Sí. Teoría de la comunicación, clase 1. Sí. Entonces, la verdad es que nunca, más bien yo digo que bueno que tomé esa decisión y por mi carrera di ese paso. Pero sí creo que hay dentro de mí como esta man que es cuestionadora, que siempre está pendiente de la política, que soy un poco... Me gusta mucho estar al tanto, me gusta mucho contarles a otros, me gusta mucho
comunicar a otros lo que está pasando. Entonces, esa parte de mí sí sigue muy, muy presente. ¿Y crees que esto que tú cuentas en tu experiencia de este cambio y también todo lo que pasaba alrededor, esta aparición de, entre comillas, medios que en realidad son cuentas de trolls disfrazadas de medios de comunicación y que deslegitimen este ejercicio de periodismo, tiene una afectación en cómo la gente se informa? Tú que estás en redes y que también tienes acceso a otra generación, quizá no a la generación que se informaba como tú y yo más formalmente, y bueno, y tú naciste en los 80s, yo también, vives el quiebre, porque te informas el sonidito de la televisión, del noticiero, yo me acuerdo vistazo, que era vistazo. Yo me acuerdo de Jimmy Jairal en la tele. Ya. El icónico Don Alfonso, es decir, pasas de eso a de repente, en mi caso, yo hago periodismo, entonces, a ver, ¿en qué red tienes que estar? Bueno, tengo una cuenta de TikTok, casi nunca la uso, pero a ver, ¿cómo puedo contarte algo, darte una opinión? Exacto. O sea, como este cambio para que las generaciones que van creciendo y que van buscando cómo informarse, se informen. ¿Tú crees que este impacto de todo lo que ha pasado en el periodismo, cómo se vive en las redes? Pienso que cada vez somos menos críticos ante lo que consumimos. Como es tan fácil abrir tu Instagram y hacer un scroll y que las noticias te salgan en estas versiones super bite size, son como un snack periodístico. La pastilla más chiquita de todos. Exacto, yo vi esta pastilla informativa y ya con esto me enteré. No hay mucha profundidad. Yo veo en las generaciones, yo tengo, mis padres son divorciados, entonces tuvieron más hijos y yo tengo hijos, sobrinos, Gen Z o incluso menores. Y yo siempre les estoy preguntando a ellos como su consumo de redes, su consumo de medios, cómo se enteran de las cosas. Y sí es TikTok. Sí. Y sí es redes sociales, pero yo no tengo nada en contra de las redes sociales. Por ejemplo, el Washington Post hace un trabajo tan increíble en TikTok y tan a profundidad y tan bien pensado, pero lamentablemente los medios aquí sí se quedan muy atrás en la adaptación a los formatos. Yo estoy viendo medios ecuatorianos como Legacy Media, como podría ser El Universo, El Expreso, metiéndose al mundo de los podcasts en el último año y medio. O sea, eso es tardísimo. Pero todo llega tarde aquí, ¿no? Todo llega tarde aquí, entonces creo que sí puedes ganar terreno siendo uno de los primeros. Creo que puedes ganar mucho terreno como medio contratando gente muy joven que sabe cómo hacer esas cosas. Pero es esta mezcla. Pero también es una postura de, si yo no quiero realmente ser un medio periodístico, odio la palabra serio, pero un medio periodístico, como dices tú, sigue los principios básicos. Yo quiero ser una agencia de publicidad que tiene noticias. Claro. Y que tiene noticias, entre comillas, porque a ver si son noticias. O sea, el rato en el que empiezan a decir qué hermosa la casa del presidente o qué bello, volviendo un poco a agarrarnos de la superficialidad, porque no es lo mismo decir la primera dama, que no existe esa figura, pero que nos encanta que exista, a mí no, pero a la gente le encanta que exista, usa esta ropa y qué hermosa que está. No es lo mismo eso que decir, mira, cuando se pone esta ropa y esta chaqueta y este color, dice esto, es decir, minimizar todo a la superficie y terminar de aplaudidor de un gobierno cuando el periodismo más bien tiene que hacer justamente, a mi modo de ver, un peso de crítica, o sea, una mirada crítica. A ver, ¿qué hace el gobierno? Entonces voy a ponerle un peso de por qué, de con qué recursos, de cómo. Entonces el presidente nos dice, ya, en diciembre se acaban los apagones. ¿En serio? Cuando sacó Teleamazonas un reportaje hace unos días de que la empresa que debe proveernos electricidad en diciembre tiene las oficinas en unos departamentos familiares, en un edificio de departamentos. Básicamente es una empresa fantasma. Exacto. Entonces, ¿cómo contrastas lo uno con lo otro? Y también yo me pregunto eso y me pregunto cómo estas cuentas que aparecen disfrazadas de medios pueden terminar un poco lo que estábamos conversando antes de iniciar esto, creando una narrativa que es mentira. O sea, que no la verdad es un concepto filosófico, pero que no se apegan a la realidad, a los hechos. Exacto. Yo creo que es súper complejo. Yo no tengo la respuesta. Soy la persona menos indicada porque ya no trabajo en esta industria, pero por cómo yo lo veo, donde hay que dar la guerra es en esos canales y en esos lugares. Porque si tú te atrincheras y dices, para mí el periodismo serio es... Claro. Yo no me voy a meter a TikTok o no me voy a meter al fango, pues te vas a quedar atrás. Claro. Entonces yo creo que sí es súper importante
en este momento tener en tu equipo gente que sepa navegar los nuevos medios y gente que pueda casi que pelearle a los fake news con la metodología de las fake news. Porque además es un poco, tú dices, no soy la persona más indicada, pero el hecho de estar en redes y de consumir eso redes, sí, soy una adicta a las redes. En ese sentido, como adicta a las redes y como siempre pensando como en el nuevo formato o cuáles son los trends o qué es lo que está pasando en este mundo, es lo que te puedo decir. O sea, ¿qué pasó en Estados Unidos? Tienes un candidato que entendió el panorama de medios. Fue a todos los podcasts que pudo, estuvo en el deep web, en los lugares y en el internet más recóndito donde están sus seguidores. Le prestó muy poca atención a la televisión, le prestó muy poca atención a los medios tradicionales y conectó con quien él necesitaba conectar. Tuvo una estrategia. Y ojo, Kamala Harris fue aplaudida. Yo me acuerdo un reportaje en el Washington Post que hablaba acerca de su super equipo de community managers, Gen Zs, y que sabían hacer memes y que lograron hacerlo de Charlie XCX y Charlie dijo que Kamala es brat y como, wow, está conectando con los Gen Z. No se evidenció eso en la votación. Pero ahí hay una brecha también muy grande, porque los cambios han sido tan bruscos y en tan poco tiempo que es difícil seguir el ritmo. O sea, tú dices, yo soy una adicta, o sea, no todo el mundo puede seguir y también da la impresión a ratos que en algunos medios nuevos que legítimamente están intentando hacer periodismo en condiciones además súper precarias, un poco lo que hemos hablado, el financiamiento, etcétera, los riesgos que hoy implica el crimen organizado, la propia persecución del Estado, es decir, hay varios riesgos allí. De todas maneras intentan, pero también a mí me da la impresión que falta seniority. Entonces tienes, en cambio, solo esto, ¿no? De voy a contar esto y voy a hacerlo chévere y capaz está bonito, pero es tan difícil porque por un lado, el que consume TikTok no quiere ver. ¿Has visto el meme ese de Hey Kids, el man haciéndose sí. No quiere eso, le va a oír a eso. No quiere que venga la persona que trabaja en televisión o en el periódico a venir a decirnos lo mismo en formato video. Exacto. ¿No? Quiere identificarse, quiere verse reflejado. Entonces tienes que tener lo que yo haría. Si el día de mañana me contratan y me dicen, Nessa, yo necesito que tú le des la vuelta a mi medio. ¿Qué hacemos? Primero, equipos mucho más chicos. Mucho más chicos. Totalmente. Segundo, si usted no sabe grabar videos, usted no puede trabajar en este medio. Como mínimo. Si no sabe usar el celular, si no puede editar usted mismo algo que va a cubrir, no es el indicado para mi equipo. Y una mezcla de generacional por células. Sí. Eso es lo que yo haría. Pero sí le daría mucho empoderamiento a los miembros del equipo más jóvenes y les daría que ellos enseñen a los demás. O sea, compartir conocimientos. Lo que pasa, y ahí, bueno, ahí podríamos quedarnos discutiendo un montón de tiempo, me parece a mí, por mi experiencia, digo yo, el balance, requieres de ese balance, porque los más jóvenes tienen un know-how que tú no tienes, pero cuando llevas 15, 20 años haciendo periodismo, tienes un know-how que los jóvenes no tienen, que es básicamente vivir. Exactamente, pero también pienso, y esto lo puedo decir más desde el lado tal vez de la publicidad y el mundo de las agencias. Tú vas con las ideas más bacanes, vas con las ideas más innovadoras, más disruptivas, seguro de que va a funcionar y muy pocas marcas se atreven. Y las que hacen la diferencia son las que se atreven y las que confían en su equipo. Entonces pienso que también eso es muy parte de los medios, como confiar, regularse, compartir conocimientos entre todos. Yo sí creo que en las estructuras tradicionales hay tanto como que este editor, que es como, vas a hacer lo que yo digo, vas a las hacer vacas como sagradas. Las vacas sagradas, y fue mucho eso, parte de mi decisión de salir de ese mundo, porque me crucé con unas vacas sagradas que yo no veía que había una posibilidad de cambiar la estructura. O sea, la única posibilidad sería una renovación generacional, pero que se mueran. Sí. O sea, además, ahí es cuando esta persona va a soltar este lugar. Y ahí tocas otro tema que es importante y que hemos hablado mucho en este podcast, que es el ser mujer en distintas áreas. O sea, el ser mujer en periodismo, el ser mujer siendo abogada. Tú seguro te sabes de esto. O sea, las redacciones, no sé cómo será ahora, pero hace 10 años, que es cuando yo empecé a trabajar en periodismo, eran segregadas por género. O sea, ¿quién cubría sociedad, familia, cultura, comunidad, quizás economía?
sí había algunas mujeres, pero ¿quién cubría política? ¿Quién cubría deportes? ¿Quién cubría tecnología? Asamblea, presidencia. ¿Quién cubría negocios? Siempre hombres. Sí. Y era así, o sea, era muy raro ver una editora de política mujer, era muy raro ver un editor hombre en cultura y así era. Entonces no creo que ha cambiado demasiado más allá de la apariencia, ¿no? De decir, a ver, pongamos mujeres, pero nunca les vamos a dar voz. O sea, pongamos a esta directiva, a ver, venga, usted póngase de directora de eso, pero voy a seguir mandando yo detrás, que soy el hombre que lleva 400 años en el medio. Es problemático. Sí, es problemático porque además, al no haber esta diversidad, tampoco te conectas con las audiencias, que es un poco lo que tú decías. O sea, si es un señor nacido en, no sé, en los 60, el que sigue diciendo cómo se hacen las cosas, señor, por favor, o sea, total. Vea el mundo con otros ojos. Y como yo era más joven y salía de ahí como un poco con ese ímpetu, eso fue lo que me llevó también a fundar Soy la Zoila, que fue este medio que tuve por 2 o 3 años en el cual yo buscaba en mis ínfulas de veinteañera cerrar la brecha de género en los medios tradicionales. Pero de verdad yo, desde un punto de vista como muy crítico, salí de ahí un poco traumada de lo que vi en las redacciones, en los medios en los que trabajaba, en lo que me contaban mis colegas, mis amigas periodistas. ¿De qué vamos a hacer? Tenemos que hacer algo. Entonces ahí se me ocurrió como, ok, Soy la Zoila fue la mezcla de empezar a entender cómo un medio se puede ir a lo digital y ser como nativo digital, hablar de temas que aquí empezaban a hablarse, que fue como la tercera ola feminista, al menos mi generación aproximándose por primera vez a muchos temas del feminismo. No estoy diciendo que creamos nada nuevo, sino como empapándonos de toda esta historia. Y digo, bueno, Zoila Ugarte fue la primera periodista ecuatoriana, la primera mujer que tuvo una columna de opinión, la primera que fundó una revista. Pongámosle Soy la Zoila. Y fue increíble, o sea, no era sostenible, nunca lo pude monetizar, las marcas me rehuían, nunca hubiera sido posible. O sea, tal vez con los modelos de hoy de suscripción podría haber sido posible, pero yo tampoco tenía ni las herramientas y creo que tampoco tenía como la capacidad. Porque ahora tienes uno que también es un medio feminista, el de Guayaquil, que se me ve el nombre. Indómita. Sí. Sí. Que igual habría que preguntarles a las chicas. Ya le voy a invitar a una de las chicas acá que nos cuente, porque también es un tema el de hacer sostenibles los medios de comunicación. O sea, totalmente, pero hoy pienso que hay muchos más grants, hay muchos más mecanismos, hay gente que, mi generación, yo creo, millennials para abajo, estamos dispuestos a pagar por buen periodismo o por periodismo que nos interpela y que está hecho por y para nosotros. Yo, por ejemplo, veo el fenómeno de Substack en Estados Unidos, que son estos newsletters de... Estoy en Substack. Estás en Substack y creo que va a llegar acá también esa moda de... Tengo una trayectoria de 20 años en el New York Times. Estoy harto o harta de que me coarten un poco mi libertad de lo que quiero decir, de lo que quiero investigar. Estoy harto de que venga mi editor y me diga que no podemos decir eso porque pagan millones de dólares al año en publicidad en el medio. Me voy a Substack. Y la gente paga. Sí, o sea, yo pensaba estos días, y un poco con lo que decías al inicio también antes de grabar, que la opinión es un privilegio al final del día, ¿no? Sí. Y a algunos nos sale bastante caro tener una opinión que además es un trabajo. O sea, sí existe el trabajo de opinar, que es ser periodista de opinión, pero que no necesariamente es bien comprendido por una sociedad, porque yo considero que el periodismo de opinión tiene que hacerse igual de riguroso que el otro periodismo. O sea, no opino lo que me sale del estómago, opino basada en datos, en lo que ha pasado, en hechos, contrasto, verifico, etcétera, pero a los gobiernos no les gusta. Pero creo que también depende mucho de qué hablas. Creo que el tema de la rigurosidad y de qué mecanismos aplicas es muy propio también. O sea, en el mundo de Substack tienes desde mommy bloggers hasta periodistas, hasta un montón de cosas. Y cada uno verá como que cuál es su approach y cuál es su estilo. A lo que me refiero es más que, independientemente de que todavía en Ecuador creo que es utópico. Sí, yo digo, es difícil hacer periodismo porque ahora hay poquitos medios. Sí. Entonces, o estás en uno de esos medios o no estás. Y hay un montón de periodistas hoy sueltos, desgranados por el país. Y hay un montón de periodistas haciendo trabajo gratis. Exacto. En Twitter. Exacto. Pasando su información, teniendo mucho reach, teniendo muchas pupilas, viendo su contenido, teniendo mucha visualización, teniendo mucho impacto gratis. Sí. Y eso es insostenible. Sí. Entonces, yo sí veo cómo se va muriendo en este país el periodismo
de profundidad, el periodismo de datos, el periodismo como hecho desde un lugar donde hay ciertos límites y ciertos temas éticos que no se cruzan, y se van volviendo cada vez más, como ya dije, agencias de publicidad que como parte de sus productos hacen cosas noticiosas. Claro, y de repente hasta se cobra por cosas que no puedes cobrar. O sea, por una entrevista no puedes cobrar. A mí me parece una locura presentar una noticia sobre, por ejemplo, violencia en un barrio de una ciudad presentado por una marca de fideos. A mí eso me parece... No, primero, no sé cómo marca. Tú quieres estar ahí como relacionando tu marca a un tema tan fuerte y tan duro, y como medio, como cómo se te ocurre vender un espacio así. O sea, para mí eso no tiene... Pero desde muchos lados hay esta idea de que ese es un modelo innovador y esa es la nueva forma de hacer periodismo, y ahí es donde está el futuro. Entonces ahí sí me siento un poco a veces como el meme de los Simpsons, de el hombre mirando al cielo e indignándose, porque sí, no es lo que yo, con lo que yo crecí, lo que yo estudié y lo que yo haría si estaría en ese lugar. Pero entiendo que sí, es monetizable y te da dinero. Pero es que el riesgo también está ahí. Es en qué monetizas, cómo monetizas y cuáles son los mecanismos. Sí. Porque tampoco en este país hay una discusión. Es un país herido en muchos flancos, ¿no? Entonces el periodismo también, igual que la sociedad está fragmentada, polarizada, herida, lo mismo pasa con el periodismo. Y he hablado un montón de esto porque tú como periodista formada y luego el salto a redes y también que ocupas un espacio en las redes para dar, todavía hablas de política y tal. Hay como esta sensación de los periodistas buenos y los periodistas malos, esta sensación de que a estos sí les sigo, a estos no, y si habla en contra de mi líder, entonces ya le pago no sé cuánto. Entonces hay como una polarización y la pregunta es, ¿cómo tú crees que esto puede afectar a la misma democracia en el sentido más amplio? Pero lo estamos viendo. Estamos viendo cómo afecta a la democracia hoy. Estamos viendo porque, como dices tú, no importa... Sí es verdad que Twitter o X es un lugar chiquito en comparación a la población ecuatoriana. Los que estamos adentro pensamos que es mucho más grande e influyente de lo que realmente es. Los que están afuera muchas veces no saben de qué estamos hablando. Pero yo sí creo que hay muchos líderes de opinión y actores políticos en X y que sí guía mucha toma de decisiones. Y sí veo como poco a poco el discurso agresivo, enfrentado, polarizado, de bandas que se enfrentan, que viene ya desde muchos años en Twitter, hoy está presente en la sociedad. Hoy está presente en las mesas con tus amigos. Hoy está presente en las mesas con tus padres cada vez más. Sí se polariza. Sí. O sea, y tienes en tu familia el que dice... yo voto por cualquiera menos Correa, y hay otro que te dice como... Claro, la derecha es una mafia, dice, o sea, todo es 200, aunque me corten 200 horas la luz, yo voy a por Correa. Lo vi hoy. Okay. Puedo vivir sin luz, pero no puedo vivir con el tirano Correa. Claro. Además, como... Y es un sentir genuino, no es alguien que está exagerando. Mi tirano, no tu tirano. Exacto. O sea, es un poco esa la narrativa. Pero ese tema, o sea, podríamos hablar 4000 horas, porque podríamos hablar ahí del rol que juega la clase social, el ser uno de los nuestros y no ser uno de los nuestros, quién es el tirano y qué se cree y con qué bases y de dónde viene. Pero más allá de eso, hay como este tema de no poder llegar a un acuerdo, de no poder ver cosas... Yo veo a veces ese video increíble de Jaime Roldós que está debatiendo, no recuerdo si es Sixto o con quién está debatiendo, pero dice una frase como que me encanta a mí repetir, que es: lo que el Ecuador necesita es un poco de sindéresis. Pero la forma en la que esos dos hombres hablan en ese video, se comunican sus ideas y debaten, es algo que yo veo como imposible hoy en día. Imposible. O sea, y recuerdo cómo era antes, como incluso hablar con amigos con posiciones enfrentadas. Y eran unos debates increíbles. Yo no le tengo miedo al debate político, me parece fascinante e increíble. Pero se vuelve imposible. Claro. Yo siento en mí misma esa polarización. Yo siento en mí misma la radicalización de mis posturas. Y es algo como muy, muy fuerte de ver. Claro, porque además... Y de sentir. Sí, es una constante lejanía, porque al final nadie... O sea, si yo cuestiono este gobierno, no es que estoy aplaudiendo el anterior. O sea, solo estoy ocupada en solo hay dos opciones. Exacto, es el anti negro. o pro. Exacto.
Exacto. No hay grises, no hay sentido crítico, no hay el ver algo desde tu lugar y decir, yo no estoy de acuerdo, pero aquí hay algo valioso. Estamos perdiendo eso. Y eso es terrorífico. Y eso lo ves manifestado en tantos lugares del mundo ahorita. O sea, lo ves en Estados Unidos. Claro, no es un tema solo de aquí. Lo ves con el tema de China, lo ves en Europa, lo ves en España. En España está viendo, a partir de lo que ha pasado en Valencia, un debate enorme de cómo se detenta desde la derecha extrema como este tema de reclamarle al Estado. Entonces está en todos lados y no sé, no te puedo responder como que cuál es la solución o si es que hay vuelta atrás. Pero, por ejemplo, yo hoy sí cuestiono mucho mi presencia en lugares como X, porque ¿quién se está beneficiando de mi presencia ahí? Claro. ¿Quién se está beneficiando de ser dueño del foro público donde debatimos estas ideas? Es alguien con quien yo no comulgo y al cual no le quiero dar poder. Y no es que estoy diciendo, wow, tengo tanto poder, pero el estar ahí, no importa a qué nivel o cuántos seguidores tienes, no importa. Postura política, estás ahí, estás permitiéndole a él ir donde advertisers a decirles, en mi red la usan 80 millones de personas en 135 países del mundo. Tú eres uno de esos. Entonces, sí me estoy cuestionando mucho ese espacio. Claro, porque además te plantea este desafío de dónde está la libertad de expresión. O sea, tú dices ya, y a nosotros nos pasaba cuando los irreverentes cerraron, que nos decían, pero no importa, vayan a YouTube. Claro. O sea, los canales que hoy existen con canales, quiero decir, las redes sociales también tienen un dueño. Y también es la persona que regula, controla, maneja qué contenido hay y qué no. Y hay una diferenciación total. Los creadores de contenido de TikTok en Estados Unidos y en el norte global pueden monetizar su contenido. Aquí no. Yo puedo tener un TikTok viral con 4 millones de likes y no me va a llegar un centavo porque no somos parte del creator studio, ni sé qué, ni sé cuánto. Lo cual te plantea también este mundo de quienes lo controlan y quienes se someten. O sea, y son conversaciones, yo sé que son como muy profundas, muy pesadas, muy hasta fatalistas en algún punto, porque dices en qué lugar del mundo estamos nosotros y qué oportunidades nos va a dar eso. Si a eso le agregamos las condiciones del país, da la impresión de que no hay esperanza. Y la gente piensa que comes de likes, que comes de views, que es una persona súper viral y tiene un montón de seguidores, le debe estar yendo bien. En el Ecuador eso da $0. Tal vez si monetizas YouTube, tal vez. Pero tu otra opción es volverte creador de contenido, trabajar con marcas. Y eso, por la naturaleza de lo que implica, significa autocensurarse, significa ser muy cuidadoso con lo que se dice, significa no politizar, significa un montón de cosas que das a cambio. Pero todo esto nos remite a algo que mucho se ha hablado en este tiempo, que es el debilitamiento de ya estoy hablando de tontería. Que se debiliten las instituciones de la democracia. Sí, la erosión de las instituciones. Porque al final todo pasa, y no quiero que esto suene así como, no sé, anarquista, pero todo pasa por cuánto dinero pasa por aquí, porque al final tus opiniones van a estar, como tú dices, filtradas, porque tienes que comer. Entonces, si es que eres un influencer y vives de eso, pues bueno, tendrás que callarte, pero eso implica que haya una voz menos en la democracia que pueda cuestionar a los poderes, que pueda evidenciar incoherencias o lo que fuera, y en el caso del periodismo, que pueda llegar a denunciar y que se puedan revelar cosas y casos que se han revelado solamente por el periodismo. Con esto quiero decir que esta aparición de personajes como Bukele, y que además, entre comillas, parece que funciona, porque, bueno, a ver, hay que entender también que en El Salvador la gente estaba arrinconada por las mafias. Y la gente se siente más segura hoy. Y eso es, o sea, como que no puedes pelear contra eso, no puedes... Exactamente, entonces negar tú te puedes preguntar, tomando distancia, ¿a qué costo? Capaz la gente está dispuesta a pagar ese costo, que es el costo de que, ay, los periodistas, bueno, igual si siempre mientes, si siempre dicen, entonces que se callen. Ay, ya los opositores y ya llevaron presos, pero bueno, algo han de haber hecho. Entonces, esta postura muy, muy común hoy en día, que es, ellos también hicieron. Ellos también eran así. Claro. Tú no decías nada cuando esto pasaba. Hace poco Lavinia Balbonesi subió un video en el cual ella habla acerca de, defiende al presidente, defiende a su esposo. Y dice, ¿dónde estaban ustedes cuando a mi suegro le negaron su candidatura en el año 2021? Entonces yo digo, ok, si la lógica es esa, esto no tiene ningún... Esto no se va a acabar nunca. Porque siempre va a haber una queja con respecto a... Tú no dijiste nada, entonces eso me habilita a mí a hacerlo, pero tú también... Entonces, ¿qué? Ahora va a venir el próximo presidente y decir, este man votó a la vicepresidenta, yo no tengo que atenerme a nada. Ese es el peligro. Eso es el verdadero peligro, más allá de Verónica Abad como persona y la injusticia contra ella, es el precedente, es... Claro.
alguien ya lo hizo, claro, todo es posible. O sea, claro, se empiezan a difuminar los límites del poder y todo es posible. sí. Entonces, el mismo precedente que sí se marcó en 2021 contra Álvaro Noboa, ahí están las consecuencias. Claro. Están siendo usadas hoy para hacer de todo. Ese es el problema. Va a venir alguien en 4 años y va a decir, ¿y dónde estaban ustedes cuando Verónica Abad nadie hizo nada? Entonces, yo también puedo hacer esto. Claro, claro. Ese es el verdadero peligro que la gente no se da cuenta. Porque si lo hace el que... la política es cada vez como el fútbol. Ese es el nivel de pasiones que genera. Un poquito enfermos. Entonces... Sí. Hay unas defensas acérrimas, además, a gente que ni siquiera conoce. O sea, le defiendes a este presidente porque este te gusta y luego cuando viene el otro, los otros le defienden. Y claro, sí, en el péndulo, si tienes un poco de pensamiento crítico, seas ciudadano, seas periodista, estás un poco jodido porque en todos lados te van a caer. Y yo leí el otro día también cómo estamos viviendo la era de la espectacularización total de la política, del deseo del votante de no ver a un político o a un presidente, de ver a un showman. Obviamente la figura más evidente de eso es Trump, pero de ahí surgen Bukele es un showman. Claro, claro. Bukele es alguien que controla el teatro de la política de una forma magistral, con sus palabras, con su look, con las puestas en escena que hace en las cárceles, con absolutamente todo el poder del Estado. Claro, es hollywoodense. Lo que él genera es una película de acción, es el teatro de la política. Y eso es lo que lleva votos y eso es lo que genera como que, sí, como cercanía con la gente por algún motivo. Claro. Y yo en esto sí creo que tiene mucho que ver como los realities, claro, los memes, las redes. Y la propia vitrinización de tu vida. O sea, no sé si esa palabra existe, sí, pero claro la puesta en vitrina de tu propia vida. Entonces, a veces, y yo trato de estar en las redes para entender, no termino de entender todas, pero bueno, entonces como que te metes y get ready with me con no sé cuánto y sale una manga en calzón, literal. La primera vez que me pasó eso fue como que, what, está en calzón de verdad, o sea. Y a mí me llama la atención. De nuevo, nací en los 80, tampoco soy tan vieja, pero me parece como, ¿cómo sales en calzón a que todo el mundo te vea? A mí me llama y además, y yo me pregunto, ¿y a quién le importa? O sea, eres una X y luego ves y tiene miles de seguidores, entonces obviamente a la gente le importa y le sigues porque se maquilla. Y claro, entonces todo o acompaña, estos que hacen como acompáñame un día a hacer no sé qué pendejada y es una persona, o sea, menos o más famosa, da igual, que tiene una comunidad y que le siguen a ver cómo toma el café. Y entonces yo digo que, o sea, la gente está ocupada en esto mientras el mundo se cae en pedazos. Entonces sí es un poco, no sé qué sensación te genera a mí, pero a la vez que yo tengo esta sensación de pasar de un momento de Dios mío, o sea, hasta hace 10 minutos me sentía joven, hoy me siento súper vieja porque no entiendo nada y me preocupa el mundo. No me pasa mucho eso de sentirme vieja, pero yo veo todo esto con mucho como shock. O sea, el otro día regresé a ver a mi esposo y le dije, sí, creo que estamos viviendo el colapso de una civilización. Yo pensé que todo lo que está pasando en este momento lo iba a vivir, sí, en mi vida, pero en 20 años. La caída de los sistemas económicos, la erosión de la democracia, la llegada de las consecuencias graves del cambio climático, las estoy viviendo hoy en 2024. Ya vivimos una pandemia. Y sobre el consumo en redes, yo creo que ya se ha vendido tanto este concepto de ser relatable, que se ha llevado a un punto en el que yo quisiera saber menos de todas las personas que están en internet. Sé demasiado acerca de todos y a uno sí le da ganas de decir que vuelva la privacidad, que vuelva el recato, que vuelvan los límites. Sí, porque además yo tengo un hijo pequeño y veo las nuevas generaciones, tengo una hermana igual, Gen Z, y veo y digo, o sea, no hay un límite de qué es lo que se muestra, qué es lo que no se muestra. En el caso de los niños, yo soy una activista ferviente de que no tienes que mostrar la cara de los niños, y yo veía el otro día una persona que está entre mis amigos, conozco, y que mostraba a su hija, bebé, o sea, desde el parto, en los primeros días, las vacunas, y digo, Dios mío, pero ¿cómo está poniendo la vida? Y veía también, no sé si tuviste, claro, y hay niños de 5 años que ya tienen una sponsored por Pampis, y monetizado por los propios padres, obvio, ¿no? Y veía ahora en X que alguien compartía un video de un periodista holandés que se ponía unas gafas de reconocimiento facial e iba por la calle y le preguntaba a la gente como, ¿dónde está la estación? Con estas gafas, y enseguida le ubicaba el nombre de la persona. Y con las gafas se acerca, literal, Nessa, ¿dónde está el cafecito? Tú dices el cafecito, hasta dar las explicaciones te identifica y ya tienes quién es esa persona. Entonces también era como la pregunta de a quién le entregas cada vez que pones tu cara en las aplicaciones, que ahora todos ponemos la cara del banco, de lo que fuere. De todo. ¿Quién se lleva esos datos?
Todo esto para decir que sí suena un poco distópico todo lo que está pasando. Y entrar en este tema que también hemos hablado mucho aquí, que es la maternidad. Tú has dicho que yo no quiero tener hijos. Sí. Y este es un statement que hoy tiene más, entre comillas, de aceptación, pero que a la vez también hay mucho juicio de cómo así, por qué, qué egoísta, no sé qué. ¿Cómo ves tú eso? Yo creo que las mujeres nos juzgan por... No importa qué decisión tomemos. A mis amigas que son madres les juzgan. A mis amigas que no queremos ser madres, a mí y a mis amigas que no queremos ser madres, nos juzgan. Cualquier decisión de vida que las mujeres tomemos va a ser motivo de escrutinio, motivo de crítica, motivo de curiosidad del otro, de curiosidad morbosa. Entonces sí creo que en ese sentido, tengas o no tengas, o sea, no hay forma de escapar de ese juicio de la gente. Porque cuando tienes hijos ya empieza todo el juicio de qué tan buena o mala madre eres, cómo le vas a criar, cuáles son tus decisiones en ese sentido, cuánto haces, qué tan presente estás, por qué no tienes más, por qué no le das un hermano. O sea, no termina eso si es que tienes hijos. Pero no puedo hablar tanto desde ese lugar porque no tengo hijos, puedo hablar desde mi postura de no querer ser madre. La verdad es que mis papás muy respetuosos, no tengo padres que hayan sido ni metiches en ese sentido. ¿Tú eres la hija mayor? No, soy la segunda. Mi hija mayor, mi hermana mayor tiene un hijo y el resto de mis hermanas no son madres. Algunas son muy jóvenes, yo no quiero ser mamá. Entonces puedo decirte que desde mi lugar, desde donde más ha venido este cuestionamiento es de desconocidos. Mis papás siempre han aceptado mi decisión, no me han tratado de convencer, no me han cuestionado por qué la tomé, nada. Tal vez dentro de la familia como tías, gente más no tan cercana, no el núcleo familiar, sí son tal vez, indagan un poco más o quieren saber más por qué. Pero mujeres me han dicho como que nunca voy a hacer, otras mujeres me han dicho como, qué pena, te vas a perder de como la parte más importante de la vida. Qué agresivo. Pienso que no están queriendo ser agresivas, creo que para ellas tal vez están desde un lugar de, chuta, a mí me encanta tanto ser mamá, pero lo que estás diciendo, más allá de tu intención, es terrible. Sí, claro. Y siempre que lo digo, por ejemplo, en redes, hay como una especie de respuesta a la defensiva, de implicar que yo estoy diciendo que ser mamá es malo, claro. De que es una decisión estúpida, a los niños. de que odio a los niños. Y no estoy diciendo nada de eso. Estoy diciendo que tomé una decisión para mí, que es no querer ser madre. Alguna vez en mi vida sí pensé que en este punto iba a tal vez tener el deseo. Tengo 35 años y no siento ese deseo. Y cada vez más es definitivo para mí esa decisión que tomé. Entonces, pero nunca fui la niña que se veía, que jugaba a las muñecas, que se veía... Me acuerdo que con mi hermana Milena y mi hermana Doménica jugábamos a la casita y teníamos roles muy claros. Mi hermana Milena, mamá. Le encantaban las muñecas. Yo era la... Porque siempre jugábamos que éramos huérfanos por algún motivo y por eso teníamos una casa. Entonces no teníamos papás, entonces yo era la que estudiaba en la universidad para sacar adelante a la familia. Y mi hermana Doménica era 6 años menor, hacía lo que le decíamos. La más chiquita. Pero siempre teníamos esos roles, como que yo quería estudiar, yo quería como... Nunca era como ser mamá, no me gustaban ni las Barbies, ni las muñecas, ni nada de eso era de interés para mí desde chiquita. Entonces tampoco creo que es una postura política. Es una decisión mía, de mi vida, de mi deseo. Y ya tengo amigas que están o son madres o están en ese camino o lo quieren ser y me encanta, no tengo nada en contra de eso, me parece ¿qué más es la libertad, no? Que cada mujer y además lo admiro porque admiro mucho que en el mundo como está tomes esa decisión y me parece genial. Hermoso. Y cuando tú decidiste, o sea, ¿fue súper claro? O sea, ¿fue súper claro en algún momento o solo se fue dando y en un punto dijiste sí, creo que no, definitivamente? O sea, en mis 20s era como que no creo, pero falta tanto. Ya veremos. Ajá. En mis 30s ya fue una toma de decisión más puntual porque se te acaba el tiempo, eso también es una realidad. Claro. Y mi esposo tiene la misma postura que yo. Él no quiere ser papá. Nunca ha sido un tema para nosotros, ni siquiera de llegar a un acuerdo, porque ninguno de los dos ha tenido ese deseo desde que nos conocemos. Y siempre le digo esto a mi mamá. Yo me imagino a los 60 años, yo no me imagino la matriarca de una mesa llena de nietos e hijos. Yo me imagino en Italia con mi esposo como tomando vino. Si el mundo sigue... Si todavía hay mundo para en dónde tomar vino. Eso es lo que yo me imagino, como de esas señoras que como pasan viajando... Claro.
Sin atadura, porque un niño de todas maneras te ata. Y siendo la tía cool, buena onda, que te presta la ropa, que tiene el closet lleno de animal print y esa voy a ser yo, así me veo yo, así me proyecto yo al futuro. Pero no odias a los niños. Para nada, me parece lo máximo los niños y disfruto mucho y lo mejor es, sí, tener sobrinos, tener hijos de mis amigas. Que te presten un ratito, juegas un ratito y te entregas. Lo máximo. Sí. Oye, ya un poco cerrando esto, y tú decías cuando era niña, veía las revistas. Sí, sí. ¿Qué crees que pensaría esa niña Nessa de la Nessa de hoy? Creo que en algunos aspectos diría, ¿por qué eres tan seria? ¿Por qué eres tan profesional? O sea, ¿de dónde salió esta ejecutiva? De cierta manera. Pero por otro lado, creo que también estaría como súper feliz de lo que estamos haciendo. Creo que le encantaría mi casa. Tengo una casa como llena de colores, con una cocina roja como lo soñé desde los 6 años. Creo que eso le encantaría. Y creo que en otros aspectos sí me diría como que, oye, eres muy estresada, somos muy estresadas, relajémonos. Reconectemos con esa creatividad que hemos tenido siempre. Sí, o sea, yo lo veo así. Creo que también sí se reiría mucho de mis ocurrencias. Pero creo que estaría feliz. Igual, algo que sí me interesa mucho como decir es que hay en las redes sociales hay una construcción de personajes y que yo siento que, por ejemplo, en X yo he construido un personaje que es una parte de mí muy exacerbada y que es parte de mí, pero que no es quien yo soy en la vida real. O sea, no soy alguien que estoy en una fiesta y estoy observando a la gente diciendo como, ¿por qué está vestida así? No. Claro, como que he visto que gente que dice, ¿qué diría Nessa? ¿Qué diría Nessa? Exacto. A mí me encanta que la gente viva, juegue a vestirse y viva muy feliz con lo más importante para mí es que sean felices con cómo se ven. Es una herramienta que yo uso contra los políticos porque sé que les molesta y les llega. No sabes la cantidad de personas que me han dicho que trabajan para asambleístas o trabajan para políticos y que ese man te tiene miedo. O esa man te lee. O esa man está pendiente de lo que estás diciendo. Para que no les critiques el outfit. Para que no les critiques el outfit, porque son gente que también es muy banal y superficial. Y probablemente les molesta más eso que cualquier a que les critique su escrutinio de los elaborada. Sí, entonces Miranda Priestly de la Floresta es un personaje... Que es un insulto que te hicieron y tú lo adoptaste como tú. Por eso te digo que tus haters son tus mejores fans. Porque Miranda Priestly de la Floresta no se me hubiera ocurrido ni a mí. Y sí vivo en la Floresta y sí me pretendo ser Miranda Priestly. Entonces, como que juego mucho con eso. Para mí la sátira es una herramienta que también está cayendo en desuso en el mundo. Y pienso que es la sátira y la ironía formas muy, muy ricas de cuestionar el poder. Y sé que es algo que molesta y que les llega. ¿Cuál es tu mayor placer? En la vida. Cocinar y leer. ¿Te encanta cocinar? Me encanta. ¿Y qué es lo que mejor te sale? ¿Qué es lo que mejor me sale? Que a ti te guste o que te alaben siempre. O sea, si voy a cocinar para mi mamá, que es algo que me intimida mucho, haría mis costillitos barbecue porque sé que me salen muy bien. ¿Y para el resto? Porque tu mamá es buena cocinera. Sí, gran cocinera. La vara está alta. Gran cocinera. O sea, ninguna de mis hermanas se atreve a cocinar para mi hermana. Para mi mamá, solo yo. De todo. O sea, soy el tipo de persona que ve cosas en internet y quiere replicar. Me encanta, por ejemplo, Alison Roman. Me encanta, para mí, como Pilar Bolosín. Me ha enseñado mucho sobre cocina. Y como cosas en TikTok que digo, esto se ve súper rico, voy a replicar y lo logro. Sí lo logro. Tengo el skill. ¿Cuál es tu mayor defecto? No saber cuándo callarme. ¿Eres muy habladora? O sea, también impertinente. ¿Te ha traído problemas de eso? Muchos. ¿Alguno que puedas contar? O sea, más allá de una anécdota, o sea, te puedo en todos los aspectos de mi vida, en mis vínculos amorosos, en mis vínculos laborales, como soy el tipo de persona que uno de los grandes aprendizajes de mis 30 que estoy atravesando ahora es regularme, o sea, saber que no todo el mundo necesita saber todo lo que pienso. Y un jefe que yo tenía me decía, time and place, Vanessa, time and place, y se me era gringo, como hay un tiempo y un lugar para todo. Entonces, eso es, yo creo que mi más grande defecto. ¿Y tu mayor virtud? De cierta manera, lo mismo. Es la misma, sí, la moneda de doble cara, mi sinceridad, ¿no? Y la forma en la que yo sí creo que soy una persona que soy valiente en ese sentido. O sea,
en muchas ocasiones también he sido la del grupo que habla, que se queja y que consigue cosas. La que le mandaban a decir, Sí. tú pide, tú haz, tú Mi quéjate. papá siempre me dijo, qué desperdicio que no hayas estudiado leyes. Serías una gran abogada. Entonces sí, creo que también es eso de no tener vergüenza, de hablar y decir lo que piensas, es positivo y también un arma de doble filo. ¿Y tu mayor miedo? La muerte de mis seres queridos. Sí. O sea, no le temo tanto a la muerte, pero sí es... ¿Viste esos pensamientos intrusivos de perder a tus seres queridos? Creo que eso es como, sí, lo que me quita el sueño. La inexistencia de esas personas. Ajá, o como a tener que atravesar esas ausencias. Sí, sí, sí. ¿Y tu mayor sueño en este momento? Porque uno cambia los sueños, pero hoy, ¿con qué sueñas? Solo con que recuperemos el rumbo de este país. O sea, de verdad me encantaría poder volver a sentirme segura, volver a sentirme que vivo en un lugar donde las cosas funcionan. No quisiera irme de aquí. Yo amo este país. Amo ser de aquí, amo vivir aquí. Y mi más grande sueño es que sí, sea viable tener un futuro aquí. Para todos. No solo para mí, para todos. Sí es algo en lo que piensas constantemente. Sí. Totalmente. Te agradezco mucho por haber estado. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Nessa Terán, comunicadora, hemos hablado de moda, de todo un poquito, tomándonos un café aquí en el cafecito, así que suscríbanse y si quieren patrocinar este espacio para que siga existiendo, DM. Gracias, nos vemos. Soy María Sol Borja. Chao.